nosotros estamos en comunicación con Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, ex ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. Hola Osvaldo, ¿cómo está? Como siempre, el gran gusto de saludarlo. Connie Archés, Alejandro Almendro. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por dar esta participación y todo bien. Osvaldo, decía, ¿no? El tema de lo que tiene que ver con eh, la quita de subsidios por el tema de zonas frías, es un tema que, si bien tal vez el común denominador de la gente no le presta mucha importancia, después a la hora de llegar la boleta de gas, ahí se va a dar cuenta de lo que pasa. Pero, digo, ¿había o no había que hacer esto? Mira, justamente hicimos un informe desde el Diario de la Fundación Mediterránea, Hmm. nuestra sección de programa de asistencia al Poder Legislativo, es decir, análisis del proyecto de ley, sobre este tema, porque efectivamente lo consideramos como algo muy relevante. Y ahí analizamos los cambios que hubo, particularmente este proyecto de ley, si bien toca varios temas, no solo el de Hmm. subsidios. El del subsidio es el más relevante, el más Hmm. conocido, bueno, el que más impacto directo tiene sobre la gente. Y allí lo que hace la ley o el proyecto que está en tratamiento en el Congreso es, en cierta medida, rectificar una ley que se sancionó en el gobierno 2021. kirchnerista, 2021. exactamente, en el cual se extendió un régimen que ya tenía mucho tiempo en Argentina de subsidios a la tarifa de gas en la zona sur, las Hmm. zonas sur y alguna parte de la cordillera Hmm. de zonas climáticas más extremas. El esquema consiste básicamente en todos los usuarios de gas pagan un recargo sobre el precio de gas que consumen, y esos fondos se usan para aliviar, digamos, el costo de la tarifa en estas zonas denominadas zonas frías. El tema es que cuando se amplió de manera muy grande, porque cubrió prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, parte del sur de Córdoba, Mendoza, es decir, correr la frontera de la zona fría, hizo naturalmente, bueno, que se incorporara mucha gente, aumentara el costo, y no se contempló el financiamiento específico, sino se aumentó el aporte para, para financiar eso, generando, bueno, una demanda en el Tesoro. Osvaldo, hay algo Eh, que, perdón, digo, sí, hay algo que creo que no se ha explicado en este debate, después, digo, o aquellos que nos estamos metidos en el tema lo sabemos, pero con respecto a esto que decía usted, ahora lo que hace este proyecto es decir, bueno, aquellos usuarios que cobren más de 3 sueldos mínimos, creo que da una cosa así como 4 millones, ¿no? 4 millones 400. Digo, a partir de ahí exacto, sí. son los que van a quedar sin esa tarifa. Después los otros, el resto va a A estar ver, subsidiado. es decir, de lo que se incorporó en esa reforma, que es muy grande, como les digo, Mm. esa zona que ahora tiene un subsidio indiscriminado, es decir, Mm. lo recibe alguien que tiene bajos ingresos y poco consumo, como lo recibe también alguien de muy altos ingresos y alto consumo. A partir de ahora va a tener el límite que vos señalás, es decir, se va a focalizar en las personas, en las familias Mm. de menores ingresos. En la zona esta ampliada, Claro, que el sería sur el sur extremo, de sí, Córdoba, Buenos Aires, La lo ampliado, Pampa, La sí, parte de la Pampa. Mendoza. Sí, con lo cual, digamos, con eso logra moderar el impacto sobre los costos, es decir, Mm. pasa a ser viable el financiamiento previsto originalmente en la ley, y no lo que teníamos hasta ahora, donde eh, sistemáticamente se gastaba más de lo que ingresaba este fondo, que es el que permite el subsidio. ¿Vale? Que desde ese punto de vista es positivo. Después está el tema eh, bueno, del análisis en general de las tarifas, es decir, la tarifa, como cualquier precio, es muy importante. Por un lado, da señales a quien produce el bien, de que, bueno, obviamente mientras más alto es, más producción hay, o al contrario, mientras más bajo, menos producción hay, y en una época donde se deterioraron las tarifas, bueno, terminamos con una crisis energética, ¿no? Mm. No se producía, y por eso terminamos importando energía. Y también por el lado del consumidor, es decir, la familia que tenga una señal en cuanto, bueno, cuánto cuesta el servicio. Si está muy subsidiado y además la familia tiene ingresos, bueno, terminamos
con un consumo exacerbado porque valoramos poco, ¿no? Sí, Los total, bienes no que pago nada, se claro. subsidian. Claro. Osvaldo, buenos días. Entonces, Perdón. sí. No, no No, termina. simplemente decir que está bueno el esquema, sobre todo para esta zona tan grande, de focalizar el subsidio en familias De de menores menores ingresos. ingresos. Incluso nosotros planteamos en el informe que sería bueno incluso sofisticarlo un poco más y darlo hasta determinados montos, es decir, que no exacerbe el consumo simplemente por el hecho de que es barato, Claro. sino realmente que cumpla el rol, digamos, de que nadie se quede sin el servicio porque no tiene ingresos, pero también que Sí, haya un que no se consumo abuse. responsable. Un consumo Claro. responsable de un bien que obviamente es costoso, ¿no? Bueno, buenos días, Osvaldo. A eso iba, ¿no? Yo creo que los servicios tienen que tener un valor, porque en el mundo entero ocurre esto, precisamente para cuidarlo, porque es un recurso que en el mundo escasea, y cada vez más, como la luz, el gas, el Totalmente. agua, etcétera, como todos los recursos. Pero mi pregunta iba enfocada a, claro, ayer leía que decía que el gobierno quería una cosa más quirúrgica y la oposición plantea una cuestión geográfica y casi digamos, una auditoría en esto de las familias de más vulnerables para poder recibir el subsidio. Mi pregunta va puntualmente a las provincias que quedaron fuera de esto, ¿cómo afecta a la producción local también, no? Mira, desde el punto de vista de la producción, como bien vos señalabas, lo bueno es que los precios reflejen los costos. Es decir, de Claro. poco sirve, es poco sustentable, no sé, que tengamos una industria que subsiste gracias a que le regalamos gas, porque bueno, eso alguien lo paga, o desalentamos la producción de gas, o alguien tiene que poner la diferencia para que esa producción se venda a un costo, a un precio menor al costo. De manera que, como principio general, lo mejor es que los precios, lo que pagamos refleje el costo de producir en base, bueno, a un mercado competitivo o bien regulado. Y después está, bueno, la cuestión socioeconómica, que ahí sí sería, lo mejor sería sofisticarlo al máximo, es decir, como te digo, que tenga en cuenta la situación socioeconómica de la familia. Hay distintas circunstancias, personas que dependen más, por ejemplo, por una enfermedad o por alguna razón especial de la electricidad y si fuera el sistema sensible eso mejor. Y también reconocer de que las temperaturas en nuestro país son muy distintas y por lo tanto los consumos de las familias son muy distintos en Tierra del Fuego que en Formosa. Entonces no debería ser igual el esquema en un lugar que el otro. Bueno, por eso se Eso, convenció a ciertos gobernadores de las provincias cálidas, decirle, bueno, vos votame, los diputados que representaban estos gobernadores zona fría, nosotros después hacemos zona cálida también, ¿no? Tengo entendido que pasó algo así en el Congreso, en la Cámara de bueno, Diputados. con, con el mismo argumento, Claro. para una familia de bajos ingresos, de una zona cálida, bueno, garantizarle un acceso mínimo, por ejemplo, la electricidad es muy importante Ujú. y deberíamos tenerlo. Creo que en el desorden que teníamos en el pasado, ¿no? Subsidios indiscriminados para todo el mundo, que genera el despilfarro, que desalienta la producción, es el peor de los escenarios. Ir hacia un esquema más focalizado, donde la regla sea, bueno, cada uno paga el costo del servicio y, y, y las excepciones son los subsidios en función de determinadas condiciones, es mucho mejor. Y en ese sentido la ley va hacia esa orientación, aunque todavía creo que se pueden hacer muchas cosas para mejorarlo. Osvaldo, el cambio de tema. Sí, Ayer el Fondo Monetario Internacional, que digamos, valora nuevamente lo que está haciendo el Ejecutivo, pone un tercer punto de los tres que había mencionado, que tiene que ver con el sistema previsional, ¿no? Y allí lo que sí. plantea es que el esquema jubilatorio argentino es fiscalmente insostenible a largo plazo. Y lo que está pidiendo son reformas. Usted es un gran especialista en este tema y me gustaría conocer su opinión. Sí, resalto el informe, si bien todavía no hemos tenido tiempo de analizarlo en profundidad, pero hace un buen balance, algo que cuesta mucho, ¿no? En los analistas argentinos no caer en los extremos, ¿no? La euforia positiva o la depresión total, sino una evaluación objetiva de la realidad. Y ahí reconoce todos los avances, pero también hace un listado de temas pendientes.
cuestiona, bueno, o sugiere no avanzar más rápido en la reforma tributaria, en eliminar el cepo, y otro tema muy relevante que menciona, este tema que vos señalás de la reforma previsional. Estoy totalmente de acuerdo, creo que es un tema que mientras más demoremos a abordarlo, peor es. Creo que por ahí el gobierno pone como diagnóstico, bueno, esto se va a solucionar cuando se blanquee el empleo, es decir, Sí. hay mucho empleo negro, si esa gente empieza a aportar, vamos a tener ingresos y vamos a corregirlo. Yo creo que es muy parcial esa visión. Hay un problema dentro del sistema, un problema de gasto, gastamos más de lo que deberíamos gastar y además gastamos muy mal porque es muy injusto, es decir, trata muy desigual a gente parecida, por lo tanto es imprescindible, y además porque este gasto pone un límite a la posibilidad de llevar a la práctica esta estrategia de tributaria que dice, bueno, vamos a ir bajando más los impuestos en función que baje el gasto, y cuando uno mira el gasto, bueno, casi un tercio del gasto público es previsional. ¿Y cuál sería, Osvaldo, la solución a esto? O desde su punto de vista, ¿no? Sí, mira, en el mundo, ustedes saben, los porteros vemos, ¿no? Los problemas que hay en distintas partes del mundo, es un tema muy difícil, que genera mucha sensibilidad y tiene lógica, no es muy importante para la gente, pero deberíamos ir a algo bastante simple y sentido común, que es que cada persona se jubile en función de cuál fue su esfuerzo de aporte en la vida y en el momento que decide retirarse. Mientras más aportó y más demora retirarse, mejor haber, y a la inversa, mientras menos aportó y antes se retira, menor haber, por una cuestión actuarial, ¿no? de que haya una simetría entre lo que aporté y lo que cobro. Y tener como algo complementario para gente que por distintas razones durante su vida hizo pocos aportes, porque estuvo desempleado, porque estuvo contratado en negro, bueno, ahí es focalizar un complemento a lo que resulte del cálculo actuarial de aporte versus cuánto voy a vivir una vez que me retiro. Si eso me da un valor socialmente demasiado bajo, es decir, que no permite la vida de la persona, bueno, complementarlo. Pero para el resto, que haya una estricta correspondencia entre aporte y lo que voy a gastar por el momento en que yo me retiro. Bien, Osvaldo, como siempre, muchísimas gracias por esta comunicación. Para mí es un placer hablar contigo, como siempre. Gracias por atendernos. Sabemos que está a punto de viajar, así que, bueno, De iniciar el viaje, sí. iniciar el viaje, así No, que lo liberamos. Muchísimas gracias por esta comunicación, que tenga un gran fin de semana. Gracias a ustedes, el placer fue mío y hasta la próxima. Hasta luego. Osvaldo Giordano, economista, presidente de IERAL, que es parte de la Fundación Mediterránea.